Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia, a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero hacerles una invitación. El próximo 8 y 22 de marzo estaremos haciendo un taller virtual de lectura sobre el libro El cielo de la selva, de la escritora cubana Elaine Vilar Madruga. Más allá de conversar sobre si el libro nos gustó o no, vamos a analizar temas como el deseo, el hambre, lo monstruoso de la maternidad y más preguntas que nos despierta el libro. En el Instagram de A Lomo del Libro encuentran toda la información. Ahora sí, bienvenidas. José Ardila es un escritor colombiano a quien he disfrutado muchísimo leyendo y es sobre todo un gran conversador. Desde José Manuel Freidel hasta Fernanda Melchor pasamos por varias partes en esta conversación, así que disfruten. Y las invito también a disfrutar el paisaje sonoro lleno de bichofues, de motos y de todo lo que puede pasar en una mañana en Medellín. Hola. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. José, bueno, no, antes de arrancar, mira que cuando, en esos días que estaba pensando como en nuestro encuentro, pensé mucho en el libro del tedio, porque es un libro que significó mucho para mí cuando lo leí, porque yo vengo de una familia en la que no leen, nadie lee nada, no hay, yo no crecí rodeada de una biblioteca, nada, hay, los únicos libros que hay en mi casa son los que yo he comprado, Somos los que yo he igual, llevado. tenemos una familia, mi familia también. Mi papá es un profesor, pero profesor de agropecuarias. Entonces Ok, en mi casa había libros de vacas, de administración de empresas, pero de no vacas. había literatura. Puta, en mi casa ni libros de administración de empresas. Yo además soy la primera persona en mi casa también que hace la universidad. Bueno, ahí nadie lee en todo caso y no es una cosa como que les interese tampoco. Entonces, para mí en el colegio, como cuando me ponían a leer, me parecía una cosa tan tediosa y tan aburrida. Y como que siento que las lecturas del colegio son todas muy sublimes, ¿no? Como la literatura latinoamericana y la literatura universal y unas cosas así. Son una lotería, De... son una lotería Sí. porque pues, vos puedes encontrar un pelado que se fascine con un libro de esos, pero lo normal es que Ujú. encontres un pelado que se asuste. Exacto. Entonces yo salí muy asustada y no sé por qué putas me dio por estudiar comunicación social y ahí empecé a leer mucho claramente porque tenía que hacerlo. Pero luego en un punto cuando leí el libro del tedio, y eso también tiene que ver como cuando empecé a leer a Luis Miguel Rivas y como que siento que estaba un poco en el mismo círculo, me di cuenta que la literatura podía ser como hablaban en mi casa y eso me pareció súper chimba, como que siento que cuando leí el libro del Teo dije, ah, puta, la gente en los libros puede hablar como hablan en mi casa, no tiene que ser todo tan sublime. Ah, qué nota, qué chimba, qué chimba. Entonces, sí, entonces ese libro ocupa un lugar muy importante en mi corazón y te lo quería decir ahora que te veo. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Eso de la oralidad, bueno, yo Y creo que tiene mucho que ver también con el libro del que vamos a hablar ahorita. empecemos, sí, Sí, sí. porque, Sí. porque para mí Freidel también es eso. Em, no sé si has podido leer cualquier cosa que hayas encontrado, porque encontrar un libro de José Manuel Freidel, yo incluso tengo uno, espera un momentico. A ver, Dale, dale. yo me compré la edición más reciente que hay de la obra de Freidel, es una edición que sacó EAFIT hace poco, Eso vi en la página de la editorial de AFIT. pero me dio mucha tristeza esa edición, o sea, me dio mucha alegría me dio mucha alegría encontrar ese libro. O sea, me pareció, yo lo tengo, pero no sé dónde está, yo tengo mi biblioteca está dispersa por todas partes. Entonces yo me emocioné mucho cuando vi la noticia, no me acuerdo dónde, creo que por redes sociales, y iba a salir para una fiesta del libro. Y yo fui al Ujú. stand de AFIT en fiesta del libro. Yo la verdad no soy muy, o sea, yo voy a la fiesta del libro sobre todo como a estar por ahí, como a caminar por ahí, pero normalmente no Sí. voy a comprar libros. Me da Ujú. mucho estrés el flujo de gente y las promociones. Yo prefiero comprar libros de forma más tranquila. Tranquilo. Pero cuando Ujú. vi esa noticia, yo, el primer día de fiesta del libro, fui al stand de AFIT y me dijo el librero, Ujú. todavía no nos ha llegado.
Entonces me tocó ir, Ok. y eso fue como unas 2 horas antes de la presentación oficial en un evento, y me fui para el evento De este libro, del de Freidel. del de Freidel, sí. Me dijeron, pero Ujú, va a estar ahí en el evento, y me fui para allá, ujú. y había muy pocos porque estaban recién saliendo de imprenta, entonces, y cuando fui a pagarlo, Ok. 140.000 pesos. Hijo de puta. O sea, yo lo iba a comprar, no importa cuánto valiera, y lo compré. Uy, pero está carísimo. Sí, tiene fotos, es un libro grande, a mí me parece bello, es un libro grande como para Ujú. tener en un lugar bonito en la casa. Es un libro Un como, libro de mesa de centro. sí, es un libro como para recordar, como aquí está este libro, y me parece absurdo que no lo Ujú. encuentre porque de verdad es demasiado grande. Sí, sí, sí. Pero yo dije, esto está muy lindo, me alegra mucho tener este libro, pero Freidel debería tener una versión más popular, Ujú, uh, más más accesible, ¿no? accesible, y que la gente que no conozca la obra de José Manuel Freidel, que tiene un valor por la historia del teatro antioqueño y colombiano, pero también tiene un valor en la historia de la literatura colombiana. O sea, me parecía que Ujú. Freidel, y ojalá algún día lo hagan, ojalá algún día saque una edición de José Manuel Freidel con su obra más popular, que era, me parece que esa función sí la cumplía el libro de obras teatrales de la Ujú. colección de autores antioqueños, que ya no, ya es algo que no Y sé. ese fue el que me mostraste. Sí, bueno, esas ediciones públicas que tienen el objetivo de que la literatura Ujú. rote y rote con cierta libertad. Eso era la colección de autores antioqueños a finales de los 80, creo, y me pareció una maravilla. Hay un montón estaba Carrasquilla, estaba un montón de Ujú. autores que eran difíciles de conseguir, sobre todo en un pueblo como en el que yo crecí. O sea, cuando me estabas contando que tu familia no tiene libros, yo creo que era el caso mío y el caso de la mayoría de mis compañeros de colegio, del Instituto Agrícola Brava en Ajá. Chigorodó. Entonces, lo más parecido a la literatura, o sea, el acceso a la literatura era posible en las bibliotecas de los colegios, que eran muy mediocres, y en las Ujú. bibliotecas municipales, pues, que eran un poco menos que mediocres. Como que era eso, porque los libros se compraban no sé si vos sos de un pueblo, Natalia, sos No, de, no, de sos de Medellín. Medellín. Sí. Bueno, en los pueblos los libros se compran todavía en la papelería. Ok. Entonces, Y eran estas ediciones de las que me estás hablando, un poco como estas ediciones que eran más pensadas para que roten de manera más libre. eran ¿O qué piratas, tipo de eran ediciones ediciones? Ok. piratas, entonces a vos te ponían a leer El Claro. Quijote. Yo me vine a enterar en la biblioteca de la Universidad de Antioquia que El Quijote eran 2 tomos gigantes así. Sí. Porque el Quijote que yo leí en el colegio cuando me pusieron a leerlo era una cosita Así. así que, o sea, alguien hizo una versión de síntesis, o sea, detrás hay un editor, chambón, lo que Total. sea, que dijo, esto no lo podemos vender así, vamos a sacarlo de la forma más vendible posible. Pero bueno, entonces, la colección de autores antioqueños circulaba en las bibliotecas públicas de Antioquia. Ujú. Entonces, la biblioteca de la Casa de la Cultura de Chigorodó había llegado toda la colección de autores antioqueños. Sí. Entonces, a mí eso me parece, no es algo que haya pensado en ese momento, pero ahorita, teniendo en cuenta quién soy y mi vida y lo importante que ha sido Freidel, me ha parecido, no sé, casi milagroso. Bueno, en todo caso, entonces, Y cuántos años, espérate, estamos llegando al punto en el que conociste a Freidel o porque quiero saber cuántos años tenías cuando estabas en el colegio y estabas como en relación con estos libros de esa biblioteca? con Freidel, yo a Freidel lo conocí cuando tenía 13 años tal vez, que Ok, fue cuando empecé a ser parte del grupo de teatro del municipio. ok, Y lo qué conocí chévere. a través de fotocopias. O sea, había un libro en la Ajá, biblioteca de municipal, creo que había otro libro en otro colegio, otra copia, pero entonces eso era mitad de los 90, sí, ujú. mitad de los 90, 97 más o menos, un poquito más. O sea que ya había muerto él. Sí, Freire murió en 1990. Eh, Ujú.
llevaba 7 años de muerto. Entonces, esto era Chigorodó a mitad de los 90 y hay una singularidad que tiene Urabá, es que hay grupos culturales, hay grupos artísticos de todo tipo y en toda la región Ujú. hay, siempre ha habido grupos de teatro, muchos, Ok, pero era grupos de teatro sin acceso, porque no había internet, sin acceso a ujú, dramaturgia. O sea, sin acceso, sin mucho acceso a dramaturgia. La poca ok, dramaturgia que había era la dramaturgia que uno podía encontrar en las bibliotecas o que traían de ujú, Medellín o lo que sea. Pero entonces tal vez había un libro de Shakespeare, una edición antiquísima de Shakespeare. Había tal vez, y había un libro de Freidel con todas sus obras ujú. completas. Entonces, obviamente es Y mucho. ese libro, perdón, y ese libro que me contás que llegaron las fotocopias, ¿era para ponerlo en escena o...? Para ponerla en escena. Es que eso es lo maravilloso, porque es que, o sea, mi relación es una relación absolutamente práctica, o sea, como que no hay dramaturgia, queremos hacer teatro, pero no hay dramaturgia, pues está esta escuela también de la creación colectiva, muchos grupos haciendo dramaturgia de creación colectiva, como el Matacandelas, como la Candelaria, Ujú. pero queremos hacer dramaturgia. ¿Qué hay? Está José Manuel Freidel y está también ¿cómo es que se llama? El de la sangre más transparente, que también es un autor antioqueño, de Henry Díaz. Ok. Henry Díaz, que Ujú. también es un dramaturgo antioqueño. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que sucedió, como en cada biblioteca municipal de Urabá había una copia de la dramaturgia de Freire, Freire se convirtió en el autor más montado en toda la región. O sea, casi que en toda la región había gente montando a Freire. Entonces, Qué chimba. sí, y Freidel era el dios de la dramaturgia. Pues Ujú. yo puede ser que esto esté deformado por mi memoria, pero para mí Freidel representaba eso, era más grande que Shakespeare. Shakespeare, mejor dicho, no existía, porque ¿quién leía Shakespeare esas traducciones tan anticuadas? Ni Horrible, sí. Molière, o sea, era José Manuel Freidel. Y luego, o sea, o sea, también de dónde se aprende a escribir dramaturgia. Ujú. Entonces, la dramaturgia original escrita en Urabá me parece que estuvo muy influenciada por la dramaturgia de José Manuel Freire. O sea, Claro. nosotros Ujú, aprendimos a escribir con José Manuel Freire. ujú. Aprendimos a escribir teatro con José Manuel Freire. Entonces, para mí, ¿Y Freire, vos escribís teatro? sí, hace como el año pasado estrené por ahí un grupo de acá, una actriz, mejor dicho, es un monólogo que Ujú, escribimos entre Anacate y yo, pues en Querida. ujú. Sí, y yo he Ah, qué escrito, yo he bueno. escrito algunas obras de teatro y yo empecé escribiendo teatro. Entonces, para mí el Ok, teatro, ah, para ok. mí tiene un lugar muy especial en mi trayectoria como escritor. Y José Manuel Freire Ujú. tiene un lugar fundacional. Claro. O sea, es Un altar, era Dios. sí, y lo sigue siendo porque luego que he Ujú, visitado otra vez la obra de Freidel, me doy cuenta que ahí hay un autor de una altura poética, pues menos mal que fue mi primer encuentro y no fue otro, mejor dicho, claro, claro. porque, y yo creo que mucho de lo que yo escribo ahora tiene un aliento teatral. Entonces, Ujú. recordé lo que estamos hablando al principio sobre la oralidad. Es una oralidad, me parece, escénica para mí. Ok. Es una oralidad que para mí está concebida al menos en mi cabeza, es una oralidad que puede representarse en escena, o sea, si yo lo leo en voz alta, tiene una sonoridad Ujú. escénica, o es lo que yo Ok. quisiera lograr, porque en José Manuel hay poesía, pero también vienen esos registros de ese español antioqueño que parece Mm. también como del siglo XVII, como esas palabras, y Sí. entonces hay como esos fraseos enormes, y esa cosa barroca, muy barroca, Ujú. del lenguaje, que permite también el lenguaje en español. eh,
y que en la literatura contemporánea quizás no es tan valorada, porque es, Y yo siento que tal vez en la literatura contemporánea como que se ha neutralizado mucho el español, como si, como una sensación de que están escribiendo para todo el mundo hispanohablante. Y en cambio aquí había una forma muy específica. Por lo menos ahorita que estaba escuchando un par de entrevistas de él, uy, habla precioso. y era un hombre hermoso, era un mono de Sí, 2 metros de tipo altura, grande. sí, era hermoso, era y súper marica, o sea, todo Sí, eso, sí. eso cuando me vine a ir a Medellín, yo no sabía nada de eso de Freidel, pero yo vine a Medellín y me vine a enterar de quién era Freidel y su vida, su muerte fue trágica, absurda. Yo no sé si leíste por ahí que cuando lo encontraron, o sea, él estuvo desaparecido como 2 días y cuando lo encontraron Ujú. tenía en su ropa la copia de la última obra que había escrito, que era Avatares. Y José Manuel Freidel fue, yo creo que la mayoría de los directores importantes de Medellín pasaron por la escuela de José Manuel Freire. Ujú, ujú, Cristóbal Peláez, el director de la hora 25, que ya también murió, ¿cómo se llama? ujú. ¿Cómo es que? Farley Velázquez. Ah, Eh, Farley, sí, señor. Ujú, Omaira Gutiérrez también, que es una actriz que me encanta del pequeño teatro. Ella también ujú. pertenecía al grupo de José Manuel Freire. Hay un montón de actores veteranos y de directores y gente que hace teatro en Medellín desde hace muchos años que pasaron por la escuela de José Manuel Freire. O sea, José Manuel Freire sigue siendo influyente en el teatro que se hace en Medellín al menos, aunque su nombre no sea tan sonado. Todavía lo recuerdan mucho. José, y ese paso como de lo que vos conocías, digamos, tan limitado en Urabá al llegar a Medellín, ¿cómo fue como esa apertura al otro teatro que había? Porque ahí digamos que solo me estabas diciendo que solo conocías a Freidel y un par más. Es que yo cuando me vine a vivir a Medellín, me vine fue a estudiar ingeniería industrial. Ok, pero, pero, nada que ver. pero para mí pero me vine a estudiar ingeniería industrial a la Universidad de Antioquia. Ok. Y me vine a estudiar ingeniería industrial sin saber, sin tener la menor idea de que era un ingeniero industrial. Era porque era quizás ¿Por qué? porque sonaba a- o sea, la verdad, yo escogí esa carrera porque me sonaba. Que es una, yo creo que ahorita que eso es una forma muy freudiana, muy freud, porque suena como a ingenio, Igual eso entonces vuelve la sonoridad. como, La sonoridad es un tema en tu vida. yo sí, pero cuando empecé a estudiar ingeniería industrial, empecé a asistir a talleres locales de teatro, y a talleres de Ujú. literatura, y me acerqué a la biblioteca de la Universidad de Antioquia, y eso finalmente, esa contaminación terminó en que yo abandonara la ingeniería y me dedicara al periodismo, me pasara a Qué periodismo. bueno. Sí, tal vez yo debía haber estudiado teatro, tal vez, pero ahorita no Ujú. me arrepiento tanto. Yo amo el teatro, pero creo que mi lugar está más bien de este lado del escenario, como en la escritura. Ok. Entonces, Ajá. claro, yo en esa biblioteca se me abrió, se me abrió a mí el mundo. En la biblioteca de la Universidad de Antioquia a mí se me abrió el mundo con la obra de Freidel para empezar, pero entonces empecé a ir al Matacandelas y en el Matacandelas conocí Angelitos Empantanados Ujú, y Angelitos Empantanados me llevó a la obra de Andrés Caicedo y ujú. Andrés Caicedo me llevó pues, no sé, a toda la literatura universal, porque Andrés Caicedo es un gran admirador de Allan Poe, de Baudelaire, o sea, y siempre lo decía, o sea, en su literatura estaban esos autores presentes, entonces, y de Allan Poe pasé, o sea, como que ya no era solo el teatro, sino la, la literatura toda, la Claro, literatura toda. claro. Entonces, sí, claro, entonces yo era muy,
todavía sigo siendo un lector muy caótico. Yo tengo 5 o 6 libros abiertos y eventualmente termino uno, abandono dos. Entonces, cuando estaba en la biblioteca de la Universidad de Antioquia tenía varios libros siempre abiertos, siempre estaba leyendo, no sé, fue una época en la que leí mucho y muchas cosas distintas. Leí mucho periodismo por la carrera en la que empecé a estudiar, leí Ujú. mucho teatro, leía los clásicos, leía a los griegos, leía a Shakespeare, leía a Molière y, y era para mí todo como un hambre de leer todo lo que no había leído hasta ese momento, que creo que se parece mucho a lo que vos me contabas ahorita. Como Sí, cuando sí, uno sí. entiende, cuando uno ve que la literatura es una cosa, no sé, es que no sé cómo describirlo, es como una sensación, como una rasgadura de la cabeza. Cada vez que Ujú, vos encontrás un ujú. libro con el que conectás es como si se te rasgara la cabeza y se te ensanchara también como por, Y como que haces incluso como nuevas conexiones, eso como que hay una gran transformación en la cabeza cada que encontrás un libro que es como, ah, puta, esto era posible. Sí, exacto, es como que, y Ujú, esto es muy distinto a mí o esto es muy parecido a mí, pero yo nunca lo había ujú, imaginado así. Y yo creo que eso ujú. que me describías ahorita con el libro del Tedio, para mí fue muy revelador en Andrés Caicedo. Yo Andrés Caicedo menos mal lo leí cuando todavía era muy joven, yo lo leí cuando tenía 20 años, 19 años, o sea, Ajá. estaba en la edad, estaba en el target todavía, porque Andrés Caicedo hay que leerlo joven, Sí, hay que leerlo joven absolutamente de para, acuerdo. sí, cuando uno lo lee, yo ahorita leo, que digo la música y la leo con mucho cariño, pero no tengo eso que encontré Ujú, cuando lo leí por primera vez, o los cuentos de Angelitos de acuerdo. Empantanados, que es Sí. como un juego, como una libertad absoluta con el lenguaje, como una oralidad de nuevo también muy escénica, porque Andrés Caicedo Ujú, fue también actor, fue actor en Cali varios años, él ujú. actuó para Enrique Buenaventura, era muy singular porque era un gago que era capaz de actuar, y actuar sin gaguear. El Y no teatro, gaguear, sí. el teatro permite eso. Cuando yo he conocido aquí a varios actores de profesión que se dedican a eso y viven de eso, y con Ana Cata, mi socia, que ella me arrastró al mundo del cine y yo la Ujú. arrastré un poco Y al vos mundo al del del teatro. teatro. Entonces, ella tenía la idea de que los actores de teatro eran todas personas súper extrovertidas, Ok. espontáneas, y lo que ha encontrado ella es que hay un montón de tímidos. Hay, Que son capaces de subirse al escenario y transformarse. y que quizás por eso son tan buenos actores, se montan en un escenario Claro. y se convierten en otra cosa, como que hay algo que Ujú. arrastran en el interior y que solo sale cuando están en el escenario, pero una vez se bajan agachan la cabeza, Sí, son sí, 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 sí. raritos, algunos Son raritos. sí, si no son tan O si vos estuviste en escena. Sí, yo estuve en escena muchos Ujú. años, yo terminé por allá en un grupo de Bello. Era horrible, o sea, yo era muy consciente de que hacíamos un teatro horrible. Montamos el Avaro, por ejemplo, era un teatro comunitario. Y yo llevaba a Nakata, cuando esa Nakata era novia mía, entonces ella se sentía Ujú. obligada un poco a ir a ver mis obras de teatro. Y yo la veía ya como incómoda, como retorciéndose, nosotros con nuestros vestuarios que eran más bien disfraces, como satinados Molière del siglo XVII o XVIII, bueno, esas imitaciones baratas de vestuarios europeos, y cuando terminaba la obra me decían en escena, uy, pero a Nakata sí le gustó, porque yo la veo
Yo sí, claro, es que, ella sí, claro, sí, Pues cómo no. pero ella toda la obra estirando trompa con los brazos cruzados Y mani y cruzada. mano cruzada, le pasaba a veces la mano por la cabeza y a nosotros de repente hubo una escena, por ejemplo, en el que alguien tenía una barba postiza y hizo Ujú. un gesto muy fuerte y la barba se cayó, se desprendió. Entonces todos los que estábamos en escena, todos los actores, hicimos este gesto como que vimos la barba caer. Vimos la barba caer y yo vi a Nakata y a Nakata con la mano en la cara como... Qué desastre. Pero a mí me encantaba. O sea, Ok, a mí me encanta tanto el teatro que puedo incluso hacer mal teatro y ser feliz, claro, que no me pasa claro. con la literatura. Yo siento con la literatura una Ok. cosa más no, no tan lúdica. O sea, Explícame. o sea, como que yo necesito, ah, me cuesta mucho, me cuesta escribir. Como que no es, ¿No te divierte tanto? no, Ok. sí, hay momentos en que yo llego a un momento, llego a cierta conexión y me divierto mucho y me río y me comprometo mucho con lo que estoy escribiendo, pero luego está el proceso de corregir y de volverse, eso no está funcionando y Ok. me estreso y me bloqueo y entonces mejor hago otra cosa. O sea, hay, el oficio me parece que es más... mm, más pensado, más reflexivo también, Ujú. eh, porque siento porque tengo un compromiso distinto, mejor dicho. Hay un compromiso Claro, distinto. Salga bien o mal, yo tengo el empeño de que salga bien. En claro. cambio, con Y además teatro me puedo siento permitir ser que salga desastroso. mal. Sí, ser mal actor o estar en una mala obra, mal dirigida, no me importaba, me encantaba estar en escena y todavía extraño Y estar en además escena. siento que también por ejemplo, lo que decías del tema de la barba y de los vestuarios, como el teatro incluye tanta corporalidad, entonces sí hay más posibilidad de juego. No es solamente sentarse a escribir y a pensar, sino que está todo uno ahí. Sí, el teatro es por naturaleza efímero, entonces cada Ujú. obra es distinta y cada obra tiene el potencial de ser extraordinaria o un desastre completo, aunque sean los mismos O actores. extraordinariamente mala. Sí, sí, pero todo eso hace parte de la maravilla de hacer teatro, de las artes Claro. escénicas en general, también las artes vivas, pues, que llaman ahora, la música, el, el, la danza también. Ujú. Hay algo, sí, hay algo inevitablemente vivo ahí y lo vivo no es perfectible. Claro, claro. ¿Y alguna vez estuviste en escena con algo específicamente de Freidel, bueno, en el colegio, supongo? Yo montamos avatares, pero avatares era la historia de tres personajes que se llamaban todos Jaime, entonces era una cosa ahí como sobre la Ujú, identidad ujú. que en realidad ninguno de nosotros entendía. Nosotros montamos esa obra y ninguno de nosotros, yo no creo en realidad que ninguno de nosotros entendiéramos lo que estábamos haciendo en escena y que había Pero detrás lo de... hacían. Si lo hacíamos, era porque eso sonaba a teatro y era Claro. una obra, sí, me parece que era una obra sobre la identidad y sobre la identidad en este mundo contemporáneo. En el mundo contemporáneo de Freidel, pues creo que había como un economista, bueno, era un Jaime fraccionado, mejor dicho. Ok. Contratiempo se llamaba esa. Entonces sí, la otra se llamaba Ajá. Avatares, la del policía. La del policía se llamaba Ok. Avatares. Entonces, pero, pero, pero éramos también muy felices representándolo. Y hay una obra de él que a mí me gusta mucho que se llama, que yo no podía presentar, en Chigorodo al menos, que se llamaba Monólogo de una ¿Por actriz qué? triste, Ok. porque no era actriz, pero me hubiera querido robármelo. Es bellísimo, es una historia de una actriz
vieja que se siente ya desechada y es una reflexión sobre todos los papeles que ha hecho a lo largo de su vida. Creo que hay algo metaficcional ahí porque aparecen muchos papeles también escritos por Freire. Bueno, eh, pero aquí en Medellín no. Ahorita están montando otra vez a Freidel, hay un grupo, un colectivo, hay un grupo de gente interesada en rescatar la obra y la memoria de Freidel, entonces están remontando las obras de él y me parece muy lindo porque, por ejemplo, hay una obra de él que se llama La Visita y esa obra son dos actrices eh, y esas dos actrices, una de ellas recibe la visita de una amiga y esa amiga le pide a la otra, una amiga le pide a la otra, mejor dicho, que la ayude a morir. Es una obra Ok. sobre el deseo de morir y el amor también entre estas dos amigas. ¿Será la otra capaz de ayudarla o no? O el amor, ¿cuál es la naturaleza del amor en esa amistad? Eh, pero es muy linda esa puesta en escena porque es con las actrices originales. Ok. Entonces, Qué chimba. es una nota porque José Manuel Freire montó esa obra con las Con las actrices actrices originales que él con dirigió. las que él Bueno, dirigió, sí, pues. con las que él Ajá, dirigió. ajá. Y el montaje intenta reflejar el montaje original, con la misma puesta en Wow. escena, la misma escenografía. Pero entonces lo lindo es que cuando Freire la montó, la dirigió, estas mujeres estaban muy jóvenes y los personajes son dos mujeres viejas. Claro, ay, qué cosa más bella. Entonces, cuando yo la vi hace poco, hace 2 años creo, las Ah, ya está, actrices, ya salió. sí, las actrices ya estaban viejas, o sea, Claro, tenían la edad para de los personajes cuando lo de los interpretaron por personajes. primera vez y se les quebraba la voz, o sea, la voz ya no era la voz educada de porque habían dejado de hacer Ujú. teatro, etcétera. Entonces la voz ya no era la voz educada de una actriz de teatro, sino que es una voz frágil que se rasga y eso me parecía bellísimo, me conmovió un montón, Precioso. me conmovió un Ujú. montón. Ahorita hicieron Amantina, esa no la he podido ir a ver, Amantina, la historia de un desamor, que también es con Nora Quintero, creo que era como, una de las musas pues de Freire. De Freidel. José, ¿y cómo, por chismosear, cómo llegaste del teatro a la literatura? Hubo un salto ahí a ¿Cómo través de pasó los eso? talleres de teatro. Como yo escribía teatro en Chigorodó por necesidad y por invitación, cuando Pero por necesidad creativa. por necesidad creativa, o O sea, por. era Ok. necesario. Ya no, ya Chigorodó no aguantaba un montaje más de una obra de Freire. Estoy exagerando, o sea, en Urabá siempre ha habido dramaturgia al menos desde los 70s, pero más o menos, había una moda de Freire, mejor dicho, que coincidió con el tiempo en que yo empecé a hacer teatro. Entonces, yo empecé a escribir teatro porque necesitábamos obras nuevas para montar. Y Dijiste, puta, si no va a llegar nada más aquí, entonces yo las hago, ¿por qué? sí, no, y muchos otros dramaturgos de mi época, o sea, Claro, pelados de claro. mi edad, también empezaron a escribir teatro porque pues necesitamos obras nuevas para montar. Y varios también han hecho carrera como escritores a partir de esa necesidad. Entonces yo empecé a escribir teatro, sobre todo monólogos, no eran cosas muy estructuradas, eran como colecciones de monólogos que se ensamblaban en escena y cuando me vine a vivir a Medellín, empecé a asistir a talleres de teatro, perdón, de teatro no, de talleres de literatura, talleres de escritura. Porque en uno de los talleres de teatro alguien me dijo, pues, ¿por qué no vas a un taller de escritura? Terminé casi que por accidente yendo a un taller y luego me planteé la posibilidad de empezar a escribir cuentos. Esos cuentos son muy cercanos, los primeros cuentos son muy cercanos a monólogos teatrales.
Y yo creo que incluso ahora en el libro del tedio hay varios que son monólogos teatrales, que uno podría verlos Ujú. como monólogos teatrales. Justo sí, te quería preguntar por eso, porque yo no sé nada de teatro, pues sí, hago la aclaración. Pues como que la distancia entre el monólogo teatral y el cuento no es muy larga, o es muy larga. No, es una cosa como de contexto. Ajá, La prueba es que el Matacandelas adaptó buena parte de los cuentos de Angelito y Angelita en montaje teatral. Entonces, claro. las voces en primera persona son monólogos por naturaleza. Lo que pasa es que hay unas voces en primera persona que no son tan escénicas. Eh, Eso, lo que cambia es como que esta esencia escénica, de si está pensado para ponerse en escena o no. sí, o a veces no es que estén pensados, sino que la naturaleza misma del texto no está pensada o no está hecha Ujú. para la lectura en voz alta. Vos no sé, Ok, no se has encontrado textos que aunque son en primera persona, no parece que se puedan leer muy bien en voz alta, como que sí. una vez uno empieza a Ujú. leerlo en voz alta se complica la cosa. En cambio, Sí, sí, hay sí. textos, hay cuentos que son muy orales. Uno los lee Ujú. y se oyen. Eso pasa con Andrés Caicedo, pasa con Fernando Molano, o pasa también con Rulfo, con García Claro. Márquez, que aunque es barroco en su Ujú. estilo, también es muy oral, como en el aire que hay en las frases. Entonces, sí, entonces mis textos son pensados como cuentos porque el cuento tiene el propósito de contar una historia. En cambio, en el Ujú. monólogo teatral no necesariamente hay un No propósito de contar, necesariamente. hay un Ujú. propósito expresivo, y esa expresión puede limitarse solo a contar qué sucede en los pensamientos en el mundo interior Claro. de este personaje, pero podría contar una historia, o sea, como que no son excluyentes. Claro. Y dos cosas. Uno, lo que decís de la voz, que claro, no había pensado en eso porque que es una cosa también que me pasó con el libro del tedio y es que tienen unas voces que cuando uno está leyendo, no en voz alta, sino cuando uno está leyendo en silencio, hay esta diferencia entre que yo voy leyendo y escucho una voz que está diciendo eso que yo estoy leyendo, pero que no es mi voz, sino que uno puede ponerle como un tono, uno puede imaginarse incluso quién podría estar diciendo eso. Y este caso en el que, digamos, no son como pensadas para leer en voz alta, como decís, sí tiene uno como casi que hablarse a sí mismo leyendo eso, porque no hay una voz para eso. Sí, no hay un ánimo oral, es como una cosa como en la Ujú. esencia, en la textura del estilo, eh, y hay autores que tienden más a eso que otros. Eso que decís pasa mucho a mí me pasa todo el tiempo con Rulfo y de nuevo con Andrés Caicedo, pero mira A mí hace poquito perdón te interrumpo, hace poquito que por primera vez leía a Rulfo, había partes en las que de verdad me daban ganas de parar y leerlo en voz alta en mexicano. Como que yo decía, puta, esto está hecho para que suene así como yo me lo estoy imaginando. y mira que eso es muy bello porque yo no sabemos realmente si esa voz mexicana que resuena en tu cabeza es la misma voz mexicana que resuena en la mía. Pero Para de alguna nada. Ajá. forma hay algo que evoca una voz que no es desde Sí. luego no es algo realista en el sentido como, no es testimonial. O sea, no es Ujú. que vos le pongas una grabadora a un campesino mexicano y suene como los campesinos de Rulfo, pero hay Exacto. algo en ese estilo que te evoca una oralidad y eso es la literatura, porque eso no sería solo testimonio. Lo mismo con Claro. los caleños de Andrés Caicedo, hay algo, una voz Ujú. que a vos te suena y de repente esas voces a mí se me parecen a las voces de los actores del Matacandelas, porque uno va Claro. construyendo esas voces a partir de referencias biográficas, culturales, como que, pero eso lo permite el estilo. Si el estilo de Rulfo no fuera esencialmente oral, uno no Ujú. podría evocar esa oralidad, como tome la forma que tome, mejor dicho. Totalmente de acuerdo. Y lo que decís de los monólogos, que no necesariamente están pensados para contar una historia, eso les da como una
digamos, una calidad o una cercanía más cercana, por decirlo de manera muy redundante, a la poesía, porque igual la poesía no necesariamente cuenta una historia. Em, pues mira, yo no sé, ya estamos entrando, yo dirijo un taller de escritura en Confenalco y van unas señoras pensionadas que adoro porque son muy honestas. Todo lo que, si no me entienden, me dicen de una vez, no te estoy entendiendo nada. Entonces, me pasa con ellas que yo abordo varios géneros. Yo los pongo a leer. Un día les pongo a leer un cuento, no sé, un Ujú, cuento muy clásico como Borges, y otro día los pongo a leer un ensayo literario de Margarita García Roballo, y otro ujú, día que son textos más contaminados sí. que tienen, pues, los textos de Margarita García tienen historias, pero su propósito es otro. Ella usa las historias para reflexionar sobre algunas cosas. El Ujú. ensayo tiene un propósito reflexivo. Entonces ya me dicen, pero ¿cómo así? Entonces, si eso está contando una historia, es un cuento. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuento y crónica? Pero ¿cuál es, yo, entonces yo las veo muy enojadas cuando le digo, de pronto no son tan importantes las diferencias. Como que las diferencias son importantes tal vez Totalmente. como para acercarse, son como aparatos críticos, pero que Ujú. los aparatos críticos son falibles. Es como, una cita que siempre se me olvida, el autor de el argentino, espérate, yo busco, eh, hay 22 patitos y otros cuentos, el autor de 22 patitos, que se Ujú. llama, él es argentino, Federico Falco. Ok. Le vi una entrevista en YouTube hace algunos años y él decía algo que a mí me pareció revelador. Él decía, me gustan los cuentos, mis cuentos preferidos son los cuentos que están a punto de convertirse en otra cosa. Qué chiva. O sea, que están en el límite entre el ensayo o Ujú. entre el poema o entre la crónica, que son como cuentos en términos formales, porque según Piglia están las dos historias. Claro. Uno como que podría encontrar ahí los rastros del cuento, pero están a punto de convertirse en otra cosa. Y de pronto tiene un Pero es párrafo, casi como por decirle cuento, por sí, ponerle algún nombre. un Ujú, nombre, pero resulta que tiene un párrafo que es muy reflexivo y que en la teoría clásica ujú. del cuento eso no cabe porque es que, ¿cómo es que dicen? Don't tell show, o algo así. Sí, 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 Sí. sí, sí, sí. Entonces, Mm, pero a mí también me gusta eso. A mí también me gustan los cuentos así, en general los textos así, que están contaminados, que ujú. están... Entonces, sí, el teatro puede ser muy cercano a a la poesía, y el origen del teatro está muy amarrado al origen de la poesía también. Tienen casi que el mismo origen, un origen Ujú. ritual. Claro. Las formas antiguas, que el teatro era ritual, pero también era poema, pero también, entonces era todo Ujú. ahí combinado en una misma cosa. Pero, eh, pero de pronto no tiene que ser algo muy poético y sea solamente un monólogo interior como el soliloquio de Hamlet sobre la posibilidad de vengarse o no, de Ujú, tomar venganza ujú. de su mamá y de su tío. Eh, es una reflexión sobre la culpa o esos monólogos iniciales de Crimen y Castigo, Raskolnikov, reflexionando sobre hacerlo o no hacerlo, asesinar o no asesinar. Eh, entonces, el núcleo es la idea y no tanto la imagen como en la poesía. Esa Ujú. definición la tengo desde que iba a los talleres con Luis Fernando Macías en la Universidad de Antioquia. Como que la Ujú. poesía es sobre todo imagen, el ensayo es sobre todo idea y la narración es sobre todo historia, los textos narrativos. Pero él lo decía muy fácil, pero me parece que hay unos puentes
hay unos puentes que son más interesantes. Hay unas contaminaciones que son más, al menos para mí como escritor y como lector también, son más interesantes. Yo estoy mamado de eso que decís vos de que son la neutralidad del español, que me parece que viene mucho de la excesiva academización del oficio de escribir. Yo creo que la academia es importante, yo no desprecio, he hecho parte toda mi vida de talleres de escritura y eso de alguna forma Es la es la academia. academia, y tampoco desprecio las maestrías en bloque, las maestrías de escritura creativa. Me parece que es un buen lugar para estar para un escritor y que necesita un título, me parece perfecto. Pero cuando la literatura solo es eso, el producto de una maestría, que la academia tiende a sistematizar, a agrupar, es la forma también de entender qué se está haciendo, qué se ha hecho y todo lo que no Casi queda. una forma como de producción de libros. Sí, entonces, y a dónde se van los que estudian las maestrías, se van a Nueva York, entonces esas formas están pensadas mucho para una producción, para que encaje con una forma correcta de hacer las cosas y, y, Y con y una forma como muy estandarizada, sobre todo. Eso es lo que sí, como la impresión que a mí me da. sí, el español es barroco por naturaleza. Eso lo entendió García Márquez, eso lo entendió Rulfo también. Las frases de Rulfo son chiquitísimas, pero son muy complejas. Son barrocas también en algún sentido porque suenan. Tienen una sonoridad que no tendría si uno se apega a los criterios contemporáneos, pues, de qué debería ser un libro y qué debería ser una frase y cómo debería contarse una historia. Entonces, cuando los cuentos son solo cuentos, como que aquí solo hay alguien intentando contar una historia, entonces abre la puerta, camina 3 pasos, su mirada se dirige a no sé dónde, como que hay una cosa, es lo que llamaba, creo que Zambra decía que hay una diferencia entre la literatura y la narratura. La rotura. Narratura, como que abre, camina 2 pasos, como que sí, pero o Sí, sea, esa sí, sí. historia que, aunque sea y luego escribir un buen cuento en términos técnicos no es difícil. Si vos sabes una vez, vos en un taller entendés que hay técnicamente en un buen cuento, académicamente en un buen cuento, y en realidad no es tan difícil que corresponda a las dos historias, la tensión, etcétera. Entonces, producir, yo creo que aquí está bien usada la palabra, producir un cuento en términos estrictamente narrativos no es tan difícil, pero a mí lo que me interesa Pero, como lector es otra cosa, una cosa expresiva, una voz, una que no es tan aprendible. Yo creo que hace falta total. una reflexión interna del escritor para llegar a eso. Y que también no se sienta como, porque cuando es así, me gusta esa palabra como esa, es que es aprendible, cuando se siente muy producido, el nombre del autor deja de importar, porque yo puedo leer esto aquí o allá, es lo mismo, ¿no? Exacto, sí, que también lo decías vos al principio, como esta pretensión de universalidad que en Ejo. realidad es muy 2000era, o sea, como esa pretensión de universalidad, al menos en los libros contemporáneos, en literatura, es muy 2000era, como autores que tenían esa pretensión, como, no, estoy escribiendo para que me lean en Europa o para que... Pero ahorita el mercado está dando un giro hacia lo local, hacia lo hiperlocal, entonces, por ejemplo, esta idea del gótico andino, por ejemplo, que es a mí me parece una chapa horrorosa, igual de horrorosa que el realismo mágico. Pero es como una búsqueda, entonces están los editores buscando la autora que está escribiendo Sí. sobre su pueblito en el que ojalá haya una bruja, o sea, como que es una... ¿Y cuál es el pueblo más recóndito? Ese es el que nos interesa. Sí, y hay un interés por lo oral. Entonces, eso Sí. no me parece... A mí, de nuevo, como con las maestrías, yo con las chapas comerciales tampoco es que estoy peleado del todo, porque me parece que las chapas comerciales ayudan a vender mejor libros.
Y eso Sí. es un arte que saben los que saben vender libros. Entonces, gracias a esas chapas Ujú, conocemos a grandes escritoras. Y como así con la claro. chapa del realismo mágico conocimos a grandes escritores. Entonces, como que Ujú, no estoy peleado con eso, pero sí estoy peleado como con esas grandes tendencias que tienden a excluir todo lo otro. Entonces, como ahorita la línea editorial, la línea comercial es esa, es muy difícil encontrar autores, sobre todo en grandes editoriales, que se ujú. salgan de ahí, autores nuevos, porque ya los autores consolidados, pues vos Ya encontrar, pueden hacer lo que quieran. ya pueden hacer lo que quieran, pero autores nuevos que se salgan de esa línea es muy difícil. Entonces, el Ujú. lugar donde uno podría encontrarlos tal vez es en las editoriales independientes, que también hay las editoriales independientes también están buscando su autor o autora hiperlocal, Claro. ojalá que escriba Ujú, ujú. género, o sea, autora que escriba Sí, sí, sí. fantástico o que escriba ciencia ficción o que escriba... y eso de alguna forma lo meten todo en el saco del gótico En el andino. mismo, A mí, en el por mismo ejemplo, paquete. Mónica Ojeda me parece maravillosa porque ella es muy crítica con eso. Ujú. Ella es una de las cabezas del gótico andino, pero Sí, ella donde la sí. sientan a hablar de eso, lo asume de forma crítica también. Eso es, eh, Yo una vez estuve en una conversación de Fernanda Melchor que estuvo un tiempo aquí viviendo y también le preguntaban justo por eso, que en realidad fue incluso peor como la chapa que le pusieron ahí porque le dijeron que ella hacía parte como del nuevo boom latinoamericano y ella como, no, ¿qué es eso? no, Primero, pues que ese nombre no, te lo ahorras, pues decía ella, y un poco también me pareció muy interesante lo que dijo ella, porque ella dijo, hay una ola comercial de que editoriales que están buscando a mujeres latinoamericanas que escriban, y yo afortunadamente estoy montada en esa ola, ya de ahí para adelante no sé, pero yo ahorita estoy en esa ola, pues Fernanda Melchor, que es una maravilla, para mí es no, ni de me lo hables. mejor que sea. Sí, Yo le rezo a Fernanda Melchor. yo O también. sea, como que yo, si hay algo que yo quisiera hacer en esta vida, en un libro, se parece a lo que hizo Fernanda Melchor en temporada de huracanes. Y ella se permite ser Absolutamente. todo. O sea, es que ella está en esa ola del autora latinoamericanas, pero ella es muy singular. O Ujú. sea, su estilo es muy singular. Su estilo es anticomercial y sin Y embargo se también lee tiene una mucho. voz, sí, y tiene una gran voz. La oralidad en ella también es un tema. Uy, no, no, yo, en realidad es que yo también le recibo, estoy obsesionada con ella. Yo, sí, sí, es una maravilla. Y yo creo que alguien podría hacer una obra de teatro yo me imagino más temporada de huracanes en un montaje teatral que en la película que salió. Ay, a mí no me gustó la A mí no me película. gustó porque la película no No, recoge esa voz, esa cosa torrencial del total. estilo. Sí, la película no hace es eso que hace el huracán, lo que ella hace con el texto. La película simplemente va contando como los hechos, pero los hechos son lo menos importante de ese libro. No, los hechos son mínimos, pues es que son, sí son importantes, pero es que a partir de los hechos se desprende la voz. O los hechos están Exacto. dentro de la voz, dentro de ese torrente de estilo de la novela. Ujú, Y por eso, para mí es quizás, si fueran a hacer una adaptación, otra adaptación del libro, me parecería más sensato que fuera una adaptación teatral. Porque me imagino teatral. Ujú, muchas voces interviniendo en ese coro maravilloso de chismes claro. del pueblo, porque eso, ¿cómo vas a hacer eso Ujú, en una película? Pero en escena sí. sí me parece posible. Qué chimba. Montalo, montalo, por favor. Esto es imposible. Pues eso es mucho trabajo. José, tengo una pregunta respecto a ¿Vos aprendiste a leer, pues, o sea, no aprender a leer MA más, sino como aprender a leer, digamos, como acercarse al texto narrativo con teatro? No, yo, no, yo creo que como todos con Nacho lee No, bueno, no, sí, pero digo, o sea, no un aprender a leer de cómo suenan las palabras, sino como un aprender a acercarse a la a los literatura. libros, pues, sí, a la literatura. Sí, mi primera cercanía con, pues, además de los libros que te ponen a vos a leer en el colegio, el Ujú, Quijote reducido, el Crónica de una muerte anunciada, ujú. mi primer acercamiento voluntario con la literatura fue con la obra de José Manuel Freire, sí. Wow. Porque yo siento que, no, no sé, como
cuando yo estaba tomando esos primeros acercamientos voluntarios, que en realidad todavía a mí el teatro, leer teatro me parece muy complejo. Hay teatro muy ¿Cómo difícil de se lee leer. el teatro? No, hay teatro muy difícil de leer porque está muy amarrado a la representación escénica. Es casi como Ajá. un guión. Eh, Exacto, eso. Y entonces, como que leo un guión y digo, no, yo siento que estoy leyendo una cosa como que tengo que hacer algo con esto después de que lo lea, pero no es para yo sentarme a leer, sino, sí, como un guión. pero el teatro, sobre todo el teatro clásico, es un teatro muy que está también hecho para leer. Yo creo que mucho del teatro que escribió Shakespeare, por ejemplo, es sobre Ujú. todo un teatro que se lee, más que se... O sea, hay más gente leyendo a Shakespeare que gente representándolo, Claro. porque Ujú, hay algo ahí que es importante en sí mismo. Y eso no pasa con ujú. el guión de cine. El guión de cine, vos no te sentás a leer un guión de cine por placer, Claro. porque el guión de cine tiene un propósito práctico, es que eso sirva como una herramienta para que se haga una película. Pero Ujú, un guión teatral o un texto dramático para teatro podría leerse como literatura. En el caso de Freidel, me parece que los textos de Freidel pueden leerse como literatura, porque más son unos monólogos extensísimos que si vos tratas de imaginarlo en escena, o sea, te aburrís. ok. O Amantina, por eso tenía tanta curiosidad de ir a ver Amantina, porque hay muchos soliloquios. Hay Ok. diálogos, pero hay muchos personajes que se sueltan a hablar dos, tres vainas. Entonces vos, ¿cómo hace un actor para que esto no sea aburrido? Y Claro. el monólogo teatral me parece que también, o sea, es un texto que debería sobre todo ser leído, porque encontrar un actor o una actriz que interprete bien un Ujú. monólogo es muy Muy difícil, difícil. porque eso significa Ujú, vos sostener la atención del espectador durante, no sé, una hora, 40 minutos, ujú. lo que pueda durar un monólogo. Eso es muy, a mí me parece dificilísimo. Entonces sí, yo creo que se puede, y que se puede leer y se hace, se lee teatro como se lee literatura, porque sí, su trasfondo es otro, su trasfondo no es meramente Ujú. representativo. Aunque Shakespeare escribía obras de teatro para que le pagaran, para que para hacer plata con ellas, ¿sabes? No para sacar libros, lo mismo Molière. Pero, no sé, como que el oficio es distinto, el oficio lo permite. De acuerdo. José, ¿tenés el libro por ahí a mano si quieres compartir algo? Si no, todo bien, pero si querés como leer un pedacito o compartir alguna cosa El de del Freire. libro. Espérate, Sí, yo vuelvo y busco por acá. hágale, busque, busque, A ver, sin esta afán. es la edición de aquí. Ah, eso está precioso. Y mira que es gigante. Claro. Esta es una selección distinta a la de autores antioqueños. Mira, tiene unas fotos hermosas. Wow. Es una edición muy No, linda para está alguien que quiera precioso. mucho la obra de Freidel. Me parece, Como tú. sí, me parece que es un gran regalo. Aquí está el monólogo por una actriz triste, por ejemplo, vale, un fragmentico de ese. De una. El mundo tiene una extraña cicatriz, una fisura, y no sé quién hizo la herida. Tengo hambre de Dios y esta maldita soledad atorrante. Hambre. Como si millones de seres inhabitados me recorrían el estómago clamando aullidos, tormentos, rencor, dolor, y esta inmensa cicatriz zanjada. Estoy vieja. Hoy amanecí vieja como una miserable cloaca, como una mierda infinita, sola, sin Dios y con una ley inexorable, vivir, y arrastrar el cansancio del ser en mi cerebro que me punza. Qué miserable chancleta sos, vieja Eulalia, adorable amapola, cansada Eugenia, alegre Lucrecia, enferma Esperanza, amada Soledad. Soy una actriz y estoy triste desde el inicio del mundo. Triste.
Qué cosa tan chimba. Cierto que sí, es muy lindo. Te agradezco mucho. Me parece muy chimba conocerte y verte por aquí, aunque sea virtual. Me gusta mucho cómo escribís. Bueno, Natal, no, muchas gracias. Muchas gracias. A esto, estuvo muy bacana la conversación. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la historia de hoy. Si alguna vez se les ha atravesado un libro por ahí y quisieran contar esa historia, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.